Historia nocturna. Una mañana, mi abuelo amaneció con el cuento que él ya se iba a morir, que le quedaban 9 días, que no lo molestaran, que tenía que ocuparse de algo antes de irse. A nosotros nos pareció algo curioso y hasta cómico, hasta la tarde del 9º día, cuando lo encontré tieso en su cama. Pero eso no es lo más misterioso de toda esta historia. Ya relatos se han escuchado antes de gente que avisa que ya va a morirse. Pero ¿por qué 9 días? Es algo que nos intrigó por mucho tiempo, porque durante esos días mi abuelo dedicaba mañana, tarde y noche a tallar una escultura de madera en el taller que tenía en su patio. Mi abuelo fue un gran artista como ninguno otro que yo hubiese conocido. Tenía bastante fama ahí en La Gloria, el corregimiento en donde vivió toda su vida y de donde nunca quiso salir, porque decía que el mundo tenía ya suficientes locos como para dejar escapar otro más. Su día a día se le pasaba en su taller, en la terraza tomando café o donde una amiga de toda su vida, la cual le leía el tabaco. Ella fue quien llegó a verlo aquella mañana cuando nos profetizó su inevitable deceso. Yo recién iba saliendo para el colegio cuando el olor de la señora Amanda invadió de golpe toda la casa. Ella había sido una mujer extraña en nuestra vida. Siempre vivió sola y con la única persona que se relacionaba era con mi abuelo. Nunca supimos si es que en realidad tenían algo más, pero hasta donde tengo entendido, él prácticamente la mantenía. Sus cabellos eran abundantes y canosos, enmarañados como el mugre que se amontona en las esquinas de las paredes, y su piel, entre rojiza y morena, siempre brillaba aceitosa, desprendiendo un olor amargo como a verbena machucada. Vestía siempre con pocas ropas, a veces incluso dejando ver su desnudez, lo cual era en esos años algo que la ubicaba en la categoría de mujer libertina o de malas influencias. Pero lejos de eso, Amanda me parecía una señora dulce y bastante sabia. Su voz era como el canto de las aves, hipnotizante, y sus ojos grises y expresivos te inspiraban una ternura inexplicable. Me atrevo a decir incluso que fue la primera mujer de la cual me enamoré, aun cuando en ese entonces podría tener ella unos 60 años. No he visto ni en las jovencitas una belleza igual. Recuerdo que me saludó con una sonrisa amable y me preguntó dónde estaba mi abuelo, quien ya llevaba varias horas despierto sentado en su taburete en el patio esperándola a ella. Hoy madrugó más que todos los días, le dijo mi mamá. Allá te está esperando. No sé qué tiene, pero tiene como cara de angustia. Cuando yo regresé del colegio a mediodía, me encontré con que aún no se había hecho nada de almuerzo, porque mi abuelo les había prohibido encender candela en ese día. Además, habían llegado varias tías y unos primos que vivían allí en el pueblo. También estaban esperando a que yo llegara. Mi abuelo estaba al centro de toda la familia, vestido de blanco, con su sombrero de paja y lentes oscuros. Me voy a morir, dijo. En 9 días me voy a morir. Amanda, que estaba de pie detrás de él, simplemente se encogió de hombros confirmando el anuncio del viejo. Todos nos miramos las caras esperando una explicación, si es que se había descubierto alguna enfermedad o si es que ya estaba cansado de seguir viviendo y había tomado una decisión de llegar ya hasta el final de sus días. Pero la cuestión parecía un poco más compleja. Empezó a llamarnos uno por uno para que recibiéramos de él una palabra. Así le decía él cuando te iba a dar un consejo o a regañarte. Venga, le doy una palabra. Algo que en su costumbre era asunto particular, porque no era de regañar con voz fuerte, sino que te pegaba la cara al pecho y te hablaba en susurros todo lo que tenía que decirte. Así fue como me dijo: no elijas el camino porque sea fácil, elige uno que te permita vivir lo que quieres vivir. Después de todo eso, se encerró en su taller y comenzó a trabajar un tronco viejo que tenía allí hace varios años amarrado con una tela negra. Más nunca volvimos a escucharle la voz. Durante esos días apenas y dormía. A la hora en que uno saliera al patio, él estaba ahí con sus herramientas dándole forma a la madera. No comía, no salía, se entregó por completo a esa su última obra. Cuando llegó el 9º día, salió del taller, se dio un baño cerca del lavadero con la ropa puesta,
se puso un traje que también tenía guardado y se acostó en su cama. En la casa solo éramos él, mi mamá y yo. Durante ese día siempre estuvimos expectantes del viejo. Cuando se acostó en la cama, yo iba cada media hora a revisar que aún siguiera vivo. Pero fue a eso de las 3 de la tarde en que algo extraño pasó. Yo estaba en un mecedor de la sala cuando vi a mi abuelo salir de su cuarto y caminar pausadamente hasta el pasillo que llevaba hasta el patio. Al poco rato apareció mi mamá, que venía de esa dirección. ¿Ya le diste vuelta a tu abuelo?, me preguntó. Allí va, le respondí. ¿No lo viste? Acaba de salir. Yo estaba ahí en la puerta del patio echándole maíz a los pollos y yo no vi a nadie, me dijo ella. Me levanté entonces corriendo de la mecedora, entré al cuarto y allí estaba mi abuelo, tieso en su cama, con la boca morada y los ojos abiertos, pero emblanquecidos, como si antes de morir hubiese quedado ciego. Llama al cura, mamá, fue lo que le dije. A mi abuelo le pasó algo. Yo en ese momento no asimilaba que eso en verdad había pasado. En mi cabeza mi abuelo seguía con vida. Pero fueron pasando las horas, la casa se llenó de gente, llegó toda la familia, un médico hizo el dictamen, se llevaron el cuerpo y avanzada la noche teníamos en mitad de la sala un cajón y gente llorando. Yo en mi estado de negación les decía a todos que dejaran de llorar, que mi abuelo no estaba muerto porque yo lo había visto salir al patio, que seguro estaba en su taller. Pero con el pasar de las horas me fui haciendo a la idea de que más nunca lo iba a volver a ver. En la mañana se realizó el entierro, ahí en el cementerio del pueblo. Lo llevamos un montón de gente, pues como decía mi abuelo, era un escultor reconocido. Sus obras habían estado en varias ciudades y países, y aunque casi nunca salía de su cuadra, a la casa llegaban siempre extranjeros para hacerle encargos. Cuando terminó todo, aquel ajetreo, nos regresamos mi mamá y yo a la casa, cargando esa soledad y tristeza de ver la ausencia del viejo en cada rincón. Pero fue al llegar a mi cuarto que me encontré de frente algo inesperado. Una escultura de madera de más o menos 1,5 metros que retrataba a un hombre joven de pie con los ojos bien abiertos y cuya expresión era tan real que parecía que te miraba. Yo me asusté demasiado, porque si no fuera por la textura de madera hubiese pensado que era una persona de verdad. Pero lo más desconcertante es que algo en esa figura me resultaba familiar. Era como si se tratase de alguien que ya yo conociera, pero no lograba descifrarlo. Se parecía a mi abuelo, pero distinto. Cuando salí corriendo a decirle a mi mamá lo que había encontrado, que regresamos al cuarto para mostrarle, la escultura ya no estaba. Ella creyó que yo todavía estaba afectado por la situación y simplemente me abrazó con fuerza acariciándome la espalda. Todo va a estar bien, me dijo. No te preocupes, tu abuelo ya descansó. Pero no pasó ni siquiera una hora cuando ella también se encontró con la escultura en la casa. Cuando estaba sacando la basura de la cocina y al lado de una mesa que siempre estaba en el pasillo, estaba de pie el hombre de madera mirándola fijamente. Su reacción fue gritar y correr hacia la sala en donde estaba yo. Cuando ambos nos asomamos al pasillo, ya no había nada. Eso siguió pasando por varios días. En cualquier momento, en el lugar menos esperado, levantaba uno la mirada y ahí estaba el hombre de pie mirándonos. Era como si quisiera observarnos, como si necesitara algo de nosotros. En un punto de desesperación, mi mamá, que ya se había listado para resolver según ella la situación, le tiró encima un frasco de vidrio lleno de gasolina y después le prendió un fósforo. El hombre se incendió por completo. Pero eso no terminó con nuestro martirio. Después de eso se nos aparecía el hombre de madera totalmente quemado y llenando de olor a humo cualquier rincón de la casa. Llegamos incluso a acostumbrarnos a verlo en la mitad del patio, debajo del ciruelo o en el pasillo como mirando los retratos en el cuarto. Acomodado en un rincón observando hacia la cama. ¿Quién era? ¿Por qué mi abuelo nos había dejado tal cosa? Eran preguntas que solo una persona nos podía responder. Amanda. Pero llevábamos meses sin verla. Desde el funeral no regresó a visitarnos y nadie la había vuelto a ver fuera de su casa. Entonces fuimos hasta allá, pero sin siquiera dejarnos tocar la puerta, se asomó por una endija y nos dijo: si todavía les sigue apareciendo, deben ponerle una taza de agua con sal en el comedor. En algún momento dejará de molestar. ¿Qué es esa cosa?, le preguntaba a mi mamá desesperada. Ni siquiera yo lo sé, pero fue la voluntad de Cristóbal.
Fue una promesa que hizo hace muchos años, pero ni él mismo sabía en lo que se estaba metiendo, nos explicaba Amanda. Ya yo cumplí con mi parte, no quiero saber más nada de ese pacto. Dijo eso y cerró la puerta de golpe. Hicimos todo tal cual nos dijo, y fue así como dejó de aparecerse por todas partes en la casa. Meses después, revisando las cosas del taller de mi abuelo, encontré la escultura tallada, tapada con un trapo negro. Era la misma, idéntica, pero su rostro se veía, ahora sí, artificial, no como el que se nos aparecía en la casa, que parecía una persona de verdad. Con los años, olvidamos el tema y retomamos nuestra vida cotidiana. Hasta que una mañana nos visitó Amanda. Llevábamos mucho tiempo sin verla. Había envejecido mucho en esos años, su piel ya no se veía como antes y sus ojos habían perdido toda esa belleza que recordaba. Venía con un paquete en la mano, una serie de papeles amarrados con un cordón de fique. Algunos eran fotografías, pero la mayoría eran cartas escritas por mi abuelo Cristóbal. Ustedes tienen que saber la verdad, nos dijo, porque no podría descansar en paz si me llevo esto conmigo. Nuestra familia tiene una historia particular. Quienes vivían con mi abuelo éramos mi madre y yo, en la que siempre había sido su casa, y aunque él había tenido otros hijos y otras mujeres, ninguno de ellos vivió con él, solo nosotros. Mi mamá nunca conoció a su mamá. Dice mi abuelo que ella murió dando a luz. Lo único que sabíamos de ella era lo que él nos contaba a veces cuando se le daba la gana, y una escultura que tenía en el taller que se parecía según él a ella, porque en ese momento no había forma de tomar fotografías. Nos enteramos por las cartas que la historia era todavía mucho más enredada y que mi mamá en realidad era hija de un hermano de mi abuelo, el cual tampoco nunca conocimos. Siempre pensamos que mi abuelo había sido hijo único o que no tenía familia antes de nosotros. Pero resultó en que la mayoría de sus hermanos murieron en un incendio cuando él tenía 17 años. Se salvó él porque se encontraba por fuera trabajando y también se salvó su hermano gemelo, aunque este quedó desfigurado y con los brazos inservibles por la gravedad de las quemaduras. Ellos al parecer eran muy cercanos porque aparte eran idénticos, casi como una misma persona, según decían las cartas, solo que tenían vocaciones distintas y gustos distintos también. Mi abuelo era agricultor y jornalero. Su hermano era pintor, escultor, escritor y casi siempre estaba metido en problemas con mujeres. Aquel accidente no solo los dejó huérfanos, sino que su hermano perdió todo lo que lo hacía feliz. Por el dolor y la repulsión que le causaba verse en un espejo, le rogó a mi abuelo que se mudaran a otro pueblo y terminaron en la casa en la que nosotros vivíamos, mucho antes de que allí llegaran a vivir otras personas. En ese lugar pretendía pasar su vida encerrado, lejos de la gente y tratando de olvidar cómo había sido su vida. Mi abuelo era quien velaba por él, porque no dejaba que más nadie lo viera. Fue al 7º mes de haberse mudado para esa casa en la que llegó una carta para él. Una novia que había dejado en un pueblo cercano en el que antes vivían estaba en sus últimas semanas de embarazo y necesitaba de su ayuda porque había enfermado mucho y no tenía a quién encargarle al bebé. Conocía el hermano de mi abuelo algunos secretos de espiritismo que aprendió leyendo durante los meses de encierro, y una idea llevaba días dando vueltas en su cabeza. Sobre todo se le venían esas ideas con la frustración que le causaba cuando a su mente llegaba una inspiración y no podía pintarla, no podía esculpirla porque sus brazos ya no servían. Pensaba que ese don se estaba desperdiciando y encontró según la forma de transferirlo a otra persona. Esa otra persona era mi abuelo. Así que con la llegada de esa carta encontró la razón que estaba buscando y le rogó llorando a mi abuelo que rescatara a su hijo recién nacido y le diera una buena vida. Que él le iba a entregar sus talentos para que él pudiera trabajar, pero con una condición de permitirle al menos regresar cuando ya llegaran los últimos días de su vida para al menos poder ver el rostro de su hijo, porque aquel ritual, aquel pacto implicaba su propia muerte. Fue esa la primera vez en que mi abuelo
tomó el nombre de su hermano Cristóbal como suyo y fue hasta el pueblo indicado a poner la cara por el que ahora era su hijo, que resultó al final ser una niña. Esa era mi mamá. En ese pueblo nadie sabía lo que había pasado con el incendio ni en la apariencia que tenía ahora Cristóbal. Así que para mi abuelo no fue ningún problema hacerse pasar por su hermano y le entregaron a la bebé. Al regresar con la niña en brazos, hicieron lo que Amanda llamaba el pacto. Y es ahí donde entra ella. Amanda siempre había estado enamorada de mi abuelo, pero este nunca quiso organizarse con una mujer, porque estaba muy ocupado cuidando a su hermano y a su sobrina. Amanda entonces lo visitaba todas las mañanas y se encargaba de casi todo en la casa. Fue la única mujer que vio al hermano de mi abuelo después del incendio, razón por la cual se vuelve también su confidente. Cristóbal, el verdadero Cristóbal, llevaba varias semanas iniciando el ritual aún en contra de la voluntad de mi abuelo, pero le faltaba una pieza y Amanda encajaba perfectamente. Su vientre nunca había sido usado, sus cabellos nunca cortados, ni nunca había estado con un hombre. La convenció entonces, según por la felicidad de Lutero, el verdadero nombre de mi abuelo, de hacerle el favor. Allí mismo, delante de ella, encendió una vela que estaba atravesada por una aguja negra, la puso debajo de su mano y mientras recitaba unas palabras extrañas, empezó a quemar su propia carne, hasta que la piel se le abrió en una fisura honda que dejó caer un fino hilo de sangre, el cual atrapó en un pocillo. «Sírvele un café a mi hermano», le dijo Amanda. Ella no sabía cuáles eran las condiciones de dicho pacto, y pensando que lo hacía por el bien de Lutero, lo recibió esa tarde con un café endulzado con canela, como a él le gustaba. Lutero solo probó el primer sorbo y a su mente llegó lo que realmente había pasado. «¿Qué hiciste?», le preguntó angustiado Amanda, dejando caer el pocillo al suelo. Salió entonces corriendo al cuarto en donde estaba su hermano, y éste yacía envuelto en un trapo negro. Su cuerpo se había reducido al tamaño de un recién nacido. Había muerto. En la sala mi madre, un bebé aún, daba gritos de terror, mientras mi abuelo sacudía a Amanda de los hombros preguntándole por qué había hecho eso, pero ella solo lloraba, diciéndole que lo había hecho por él, porque no le estaba yendo bien en ese trabajo que tenía, porque sabía que no era feliz con la vida que llevaba y porque la niña, que ahora era su hija, merecía una mejor vida. No sabía Amanda que al haber participado en el ritual, ella también había sido condenada. La transposición de talentos necesita un puente, una mujer que cumpla con unos requisitos. Esa era Amanda. Pero el precio implicaba no poder estar más nunca con un hombre y al mismo tiempo ser deseada por muchos, lo que la obligaba a vivir una vida tormentosa, triste y solitaria. Aún así, nunca abandonó a mi abuelo, aunque terminó viviendo en otra casa para no atormentarlo con la culpa. El puente además le permite al que recibe los talentos hablar con el espíritu de quien los entregó, algo que al parecer hacía muy a menudo mi abuelo. Ahora, la condición de Cristóbal había sido sencilla. Como él era un ánima que no podía pasar al purgatorio si no llevaba consigo sus talentos, le tocaba esperar a que su hermano muriera, fecha que ya se había fijado y sobre la cual pactaron ese último favor. Una escultura hecha de una madera especial, un roble preservado en el manto del ritual, sobre el cual podría reposar el ánima para cumplir su última voluntad antes de irse definitivamente, y esa voluntad era volver a ver a su hija y poder conocer a su nieto. Amanda murió un domingo de Ramos. Yo tenía en ese entonces 32 años. Me había mudado a un pueblo cerca de la frontera en donde monté un taller. Allí conocí a una muchacha que quería que yo le enseñara a tallar. Iba todas las mañanas al taller, me ayudaba a organizar, me preparaba un café y se quedaba ahí por horas viéndome trabajar. Esa mañana ella estaba ahí al lado mío sirviéndome un café cuando me llegó la carta. Era mi mamá diciéndome que Amanda había muerto y que antes de irse había preguntado mucho por mí.
diciéndome que le hubiese gustado saludarme antes de despedirse. Yo tenía en ese momento el pocillo en mis manos, sintiendo el olor de la canela, cuando vi a la muchacha a los ojos con más intriga que miedo. Fue ahí cuando ella sonrió, como si supiera lo que estaba pasando en ese momento por mi cabeza. Llevo más de 40 años casado con ella, pero siento que llevamos juntos más de un siglo.